Hola, soy Alex. Una silla que se abre de las patas, una mesa que baila sin música o una hermosa puerta de entrada que se te desbarata en las manos es a consecuencia de juntas mal hechas, mal elaboradas o que no están dentro de lo que son las reglas básicas. Es exactamente de lo que trata este video, diferentes juntas que pueden apoyarte en tus proyectos. Si te interesa este video, síguelo hasta el final. 3 advertencias para este tipo de video. No vamos a hacer la fabricación de las juntas en este momento. Solamente les voy a mostrar lo que son las juntas básicas, cómo funcionan, para qué pueden servir. Y posteriormente ya haremos videos con prácticas con cada una de estas juntas para que demostremos realmente su funcionamiento. Advertencia número 2. Todas las juntas que tengo en este momento están hechas en forma pequeña, solamente como demostrativo para que veas cómo funcionan y cuáles son sus nombres. Posteriormente podrás verlas en Instagram o en mi página de Facebook en fotografía por si tú deseas tenerlas en tu colección. Y advertencia número 3. Todas las juntas que voy a presentar aquí son las juntas básicas. No están hechas a mi criterio. Están basadas en la experiencia de siglos de trabajo mediante carpinteros y ebanistas que nos han enseñado todo este tipo de trabajos y que actualmente, después de 200 o 300 años, muchos de sus proyectos, muebles y puertas siguen todavía funcionando sin tener daño alguno. De la primera unión de la que quiero hablarles es de la siguiente, a lo que le llaman empalme sencillo, que viene siendo esto. ¿Cómo lo podríamos unir? Es muy sencillo. Podemos utilizar una grapadora o bien podemos utilizar clavos delgados hechos con pistola a presión de aire. Y esto funciona en una forma muy sencilla. Clavamos de esta manera nuestro ensamble o bien podemos unirlo con clavos de este lado del tipo delgado, porque si usas grueso no nos va a dejar tener el efecto que necesitamos. Y ese efecto es esto. La fragilidad de este movimiento nos puede ayudar a escuadrar, por ejemplo, lo que son tambores, ya sea para puertas, para repisas o incluso para closet. Lo que realmente le va a dar fuerza a este tipo de trabajo es lo siguiente. El multiply que puedas poner tú sobre este es lo que le va a dar realmente la fuerza y la maciez para esta unión. Pero sí, definitivamente necesitamos que nuestra unión sea flexible. La siguiente junta también es una junta de carpintería, ya que lleva herrajes extras. Lleva un tornillo con una tuerca en esta forma. A esta se le llama una unión empernable o empernada. Nos puede servir para cama, una cama por ejemplo que queramos que sea desarmable. Es muy funcional. Podemos armarla y desarmarla cuantas veces queramos sin que haya un daño dentro de lo que es nuestra estructura. Y ahora hablemos de la unión de la que muchos conocen, pocos aplican y algunos de estos pocos las aplican mal. Sí, estamos hablando de lo que es espiga y mortaja. Actualmente muchos le llaman caja, llámale como quieras, pero que tenga las reglas suficientes para que este tipo de unión sea funcional. En cuestión de espiga podemos hablar de la espiga sin hombros, la espiga con un hombro y la espiga con doble hombro. Así como también podemos utilizar espigas especiales para cuñas. La espiga sin hombros es la espiga más fuerte, ya que es la que agarra muchísimo más área. En este caso podemos observar que agarra en perfectas condiciones con fortaleza. 2 reglas para esto: no debe de quedar ni floja ni tampoco debe de quedar demasiado apretada. Se puede zafar en perfectas condiciones sin necesidad de presión ni de herramientas. Regla número 2. Debe de manejarse por lo menos 3/4 partes de profundidad hacia donde va a ser unida. O bien la puedes trabajar con la totalidad de la madera haciendo una mortaja
de lado a lado en esta forma. Bien, ¿cuándo debemos de utilizar cada una de estas? Es muy sencillo. Cuando queramos que nuestra espiga sea fuerte, tendremos que utilizarla sin hombros, pero sí vamos a ver el recorte de nuestra mortaja aún ya unida. Ahora bien, si no quieres que se vean los recortes de la mortaja, puedes utilizar una espiga de 2 hombros. En esta forma te darás cuenta que no se va a alcanzar a observar el recorte de la mortaja, dejando una unión limpia a la vista. Y si tú deseas hacer en la parte de arriba de una mesa, por ejemplo, una unión, la cual no importa que se vea por la parte baja, pero por la parte de arriba, entonces puedes utilizar una espiga de un solo hombro. Y lo que son reglas para lo que es nuestra espiga con cuña, es muy sencillo. Nuestra cuña va a ir en esta forma, y al entrar estas partes se van a abrir. La regla es que en lo que es la mortaja, la parte del fondo la dejes un poco más amplia para que ésta pueda abrirse a la hora de entrar. Número 2. No trates de manejar más de 5 o 6 milímetros en este espacio de aquí para que sea flexible, ya que si lo dejaras en esta forma, esto va a ser muy fuerte y no se va a abrir. Lo más probable es que tu madera se raje por completo, echando a perder tu trabajo. Y hablando también otra parte de las espigas y mortajas, puede haber mortaja total y completamente abierta como esta, metiendo su espiga en esta forma y haciendo una unión bastante fuerte. No nada más en la orilla, sino también podemos manejarla en lo que es el centro de la madera. He llegado a escuchar que lo que es la unión de espiga con mortaja realmente daña lo que es la fuerza de la madera. Esto es total y completamente falso. No se daña en lo más mínimo y te lo voy a demostrar con la siguiente parte de este video. Y en este lugar quiero presentarles, esta casa se construyó alrededor de los años 50, junto con todo y sus puertas. Esta puerta efectivamente tiene 70 años de haber sido construida y quiero que observen cómo tiene sus uniones. Esta está hecha en caoba, es una madera dura y es una madera amarga. Y quiero que vean ustedes las uniones que aquí se hicieron. Aquí ustedes pueden observar que desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, cada una de sus uniones está hecha por medio de una espiga y una mortaja o caja abierta. Desde arriba hasta abajo, cada unión de estas fue trabajada en esta forma. Aquí lo que quiero es que aprecien lo siguiente. Si ustedes se fijan, esta madera va en forma horizontal y la madera que está por este lado, aquí lo observan ustedes, está en forma vertical. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aquí hay una unión de traslapo cruzado, una de las cortes que estamos enseñando en este momento. Aquellas personas que dicen que se debilita la madera al hacer cajas es completamente falso. Son 70 años y la puerta aún sigue funcionando. Aquí podemos ver cómo está la puerta completamente entera. 70 años efectivamente es lo que tiene esta puerta y no ha tenido una sola reparación. Y ya que vimos en la puerta la unión de traslapo, entonces hablemos de ella. Es un recorte exactamente por mitad, iguales, los unimos y puede ser un traslapo de orilla, puede ser un traslapo de centro, o bien podemos hacer un traslapo cruzado en esta forma. Es una estructura que bien combinada puede ser extremadamente fuerte. Pero ¿qué sucedería si este traslapo
va a tener un jalón hacia un lado cada vez que se utilice. Es muy sencillo, podemos hacer un traslapo, pero con un corte de Milano como es este. Este no va a dejar jamás que haya un jalón hacia esta parte de acá, haciendo, aparte de todo, una vista mucho más bonita en este tipo de unión. Y en las uniones de traslapo también podemos hacer algunas cosas que pueden ser decorativas. Por ejemplo, si en recto hacemos un corte angular a 45 grados, podemos estos unirlos dejando este tipo de dibujo que puede ser bastante bonito. Pero también podemos hacer en ángulo y nuestro corte recto, y al unirla por la parte trasera la veremos en un ángulo recto, y por el otro lado podremos verlo en un ángulo a 45 grados, lo que te da una muy buena unión, aparte de un decorativo bastante especial. Una de las uniones más frecuentes que vas a tener que utilizar en cajones, muebles y cualquier otro tipo de trabajo es la unión por rebajo, así como esta en la unión de orillas, o bien por canaleta como esta. Todo tipo de mueble tendrás que fabricarlo con este tipo de uniones si quieres que tu mueble sea terminado en forma óptima. Y ahora bien, si este tipo de unión requiriera una mayor fuerza para que no se salga, podemos manejarla con cola de Milano. Es decir, observa esto, queda en perfectas condiciones, haciendo esta una unión sumamente fuerte. Si tú ocuparas hacer un mueble, por ejemplo un mueble desarmable, podemos manejarlo solamente a lo que es la mitad, tanto una parte como la otra. La ensamblamos, por este lado se verá la cola de Milano, por este lado no, pero es una cubierta que puede servirte, por ejemplo, para una mesa desarmable. En esta parte de arriba pones la cubierta y en el momento en que desees desarmar solamente zafas tu unión. Y hablando de alguna junta un poco menos frecuente, está la unión de espiga y muesca. Aquí aparentemente no se ve cómo está unida, pero es en esta forma, muy sencillo. A esta parte es a la que le llamamos espiga y a esta parte es a la que le llamamos muesca. En esta forma la unimos haciendo una unión bastante fuerte y bastante estable, la que nos puede servir, por ejemplo, para lo que son repisas. También podemos hablar de la unión de doble muesca, que son dos recortes exactamente iguales en ambas maderas, haciendo una unión que se puede cruzar y hacer un soporte bastante fuerte. Más de alguna vez debiste haber visto libreros que son como cubos. Estos lo manejamos en esta forma, se centra y puede servirnos de repisa, pudiendo hacer una cantidad enorme de cubos con este tipo de uniones. Esto muy normalmente se llega a ver en las cajas donde se guardan botellas en cartón. También los podemos hacer en madera y son sumamente funcionales y fuertes. Y si tú te preguntas qué tan fuerte pueden ser las uniones de muescas, ya sean así cruzadas o por soporte como viga, te presento la siguiente fotografía para que la observes. Te diste cuenta que no se necesitan placas metálicas ni tornillos. Todo está ensamblado madera sobre madera con simples muescas, pero muy bien fabricadas. Y si deseáramos reforzar alguna unión que ya hayamos hecho, podemos hablar de lo que es el bloque encolado, el cual lleva pegamento, se une en esta forma para darle un mejor agarre a nuestra unión. En este caso también podemos manejarlo por esquina en esta forma. Solamente con pegamento reforzará nuestra unión. Y hablemos de una de las uniones más populares pero más indebidamente utilizadas, que es la unión de espiga redonda. Se le llama taquete de madera y actualmente le llaman tarugos, que son uniones que realmente pueden llegar a ser muy funcionales
siempre y cuando la fuerza de esta no sea de alto impacto. Este tipo de uniones las he visto en puertas de exterior, las he visto en muebles de 3 plazas donde pueden llegar a sentarse 3 personas de 100 kilos cada una, y obviamente este tipo de uniones se va a zafar. Lamentablemente hoy en día es muy popular, pero mal utilizada. Y una recomendación que yo te daría: si tú puedes fabricar tus propios taquetes de madera o tarugos, yo por ejemplo aquí utilizo uno de 9 milímetros y uno de 12 milímetros. Es mucho mejor, así puedes tú recortar el largo que realmente necesitas, ya que los comerciales vienen cuando mucho a 1,5 pulgadas, que son más o menos 4 centímetros, y que estos realmente no son tan funcionales en algunos casos. La mayoría de este tipo de uniones con taquete yo lo utilizo como auxiliar, y ahorita vamos a observar un pequeño corto. Y utilizar lo que es el taquete de madera o tarugo como auxiliar es bastante bueno. Por ejemplo, aquí podrás observar que tengo el taquete en el centro. Esta es una unión de empalme, la cual perforé y le puse un taquete para reforzar mi unión. Esta unión muy difícilmente se va a separar. Y ahora hablemos de algunas juntas o uniones especiales. Por ejemplo, esto es una maderita cuadrada, pero podría ser una madera torneada, y en el círculo hacer una pequeña ranura, y al unir esta ranura va a pasar al otro lado, haciendo que con una pequeña cuña quede bastante bien ajustada. Esta cuña se mete con su poco de pegamento y podría servir por ejemplo para una silla o una mesa torneada. Y una unión especial que es muy fuerte y aparte de ello es decorativa es la unión de almilla, abriendo una madera exactamente a su centro y una espiga como esta con una perforación en el centro. Pasamos nuestra unión en esta forma y posteriormente le ponemos este tipo de tranca, haciéndola estética y fuerte. Estas sirven para las patas ya sea de bancas o de mesas, como se muestra en la siguiente fotografía. Otra de las uniones especiales, ¿qué es lo que sucede cuando nuestra madera no podemos hacerle la mortaja a 3/4 o pasada para nuestra espiga? Necesitamos que quede exactamente centrada. Pues vamos a hacer lo siguiente. Observen aquí, esta la abrí hasta acá para que ustedes pudieran visualizar cómo es que está unida en la parte del centro, ya que solamente debe de abrir hasta esta parte de aquí para que tenga un poco más de fuerza la unión. Pero vamos a observar qué es lo que sucede cuando metemos a 45 grados nuestras uniones en esta forma. Ustedes podrán observar cómo están pegadas ambas espigas en grado 45, haciendo una unión bastante fuerte. Sé muy bien que si tú ves este tipo de videos es porque te interesa mejorar tu trabajo. Si tú tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o entrar en mi página de Facebook y con mucho gusto yo responderé ese tipo de preguntas. Dejaré tanto en Instagram como en Facebook lo que son las fotografías de este tipo de juntas con sus nombres. No olvides suscribirte, tocar la campanita, regalarme un like y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.